Nos vamos ya mismo con los primeros invitados y saludo a Nico. Hola, buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bueno, buenas noches a nuestros invitados. Los voy a ir presentando de a uno. Hola a todos. Voy a empezar por Miguel Bogiano, economista, CEO de Carta Financiera. Bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias Miguel. Miguel está allí en el extremo. Santiago Montoya, ¿cómo le va? ¿Cómo Muy anda? bien. Tanto tiempo. Tanto tiempo. Tanto tiempo. Pero muy contento de tarifas y de impuestos vamos a hablar con usted. ¿Cómo no? De eso sabe bastante. Son temas que yo creo que están en el centro de la escena, no solo en este momento, sino que la Argentina no va a salir adelante si no resolvemos eso. Vamos a avanzar sobre eso también. Y Matías Urt, economista, también gracias por venir, que tiene un estudio bien interesante, por cierto, así que también nos ocuparemos de cómo se va pagando el tema del aumento de las tarifas respecto del precio que tienen para su generación. El gas, la luz, etc. Nico, antes de empezar con la mesa, ¿cómo llegamos hasta acá, no? ¿Cómo estamos parados hoy, sobre todo en lo que es el debate legislativo? Porque a veces parecen como compartimentos estancos, como si el gobierno y las cuestiones que tienen que ver netamente con los impuestos, lo tarifario y demás, va por un lado y el poder legislativo está tratando de discutir otras cosas. Sí, antes que nada hay que plantear dos cuestiones que tienen que ver, una parte política y otra parte más bien de política económica. La parte política, bueno, va por el lado de siempre, que son los intereses, cuánta agua puedo llevar para mi molino, y poco importa si bajan o no bajan las tarifas por parte de los impuestos, sino que tienen que retrotraerse a valores de, ya no se sabe, algunos quieren mayo del año pasado, otros quieren que vuelvan directamente sin ningún aumento y otros están ahí viendo un punto medio. Pero lo que sí es cierto es que en buena medida, gracias a prácticamente una lucha primero silenciosa y cada vez con un poquito más de voz de algunos analistas de corte más liberal, empezaron a prestar atención a la cuestión impositiva. Y claro, todos agarramos la factura de gas o de luz y dijimos, pucha, mirá todo lo que me sacan en impuestos. En impuestos por ahí para otras provincias, en impuestos de fomento para otra cosa, y si vamos a los municipios del interior, ya lo escuchamos ayer, directamente ya los propios municipios meten más impuestos sobre las tarifas de luz, y si todas esas cuestiones, si todos esos ítems bajaran, obviamente te baja la tarifa de luz, o de gas, o de agua, la que fuera. En el caso del debate de mañana, el gobierno la Cámara de Diputados llamó a un debate ordinario por una reforma del mercado de capitales, para beneficio, supuestamente, de las pymes. Pero la oposición quiere volver a meter una sesión extraordinaria por el tema de tarifas, para volver a tener un debate, para tener el debate que no pudieron tener la semana pasada. Pero en el medio cambió todo, porque de la sesión caída hasta hoy, el gobierno se reunió con la otra parte de la alianza Cambiemos, que serían los radicales y el sector de Carrió. Ya empezaron los anuncios de baja de impuestos, que en el caso de la ciudad suena muy poco, pero también es cierto que cuando vemos... No había más tampoco, en ese caso, en términos de impuestos. En realidad, a nivel impositivo se puede compensar por otro lado. La ciudad de Buenos Aires cobra impuestos bastante altos, pero también es cierto que los impuestos altos que cobra la ciudad de Buenos Aires tienen tarifas muy bajas en servicios públicos, bajísimas, las más bajas en comparación al resto del país. En la provincia de Buenos Aires es un poco más interesante. Pateó un poquito el avispero el gobernador de Santa Fe diciendo los beneficios que tiene la provincia de Buenos Aires no los podemos tener nosotros, lo cual ahora veremos si es cierto o no. Pero bueno, así está dada la situación hoy. No es menor, y quiero preguntárselo a nuestros invitados, que el gobierno haya ingresado a este proyecto. Claramente porque hay una cuestión que tiene que ver con cada una de las cámaras y el funcionamiento y lo que le corresponde por el Senado, digo, mientras diputados están intentando llevar adelante esta sesión extraordinaria. ¿Había que esperar tanto para darse cuenta que la cuestión tenía que ver con los impuestos? ¿Era necesario esperar hasta ahora o el gobierno lo sabía antes y podría haber actuado antes? La verdad que conozco pocos especialistas o gente que sigue el tema que desde hace años en realidad nos vienen planteando que los impuestos están demasiado altos. Mire, yo renuncié por las candidaturas testimoniales, fue en el 2009 a la responsabilidad de conducir ARBA. En esa época la presión tributaria global era 29%, y yo ya venía hablando con mi equipo que si no mejorábamos el sistema impositivo era inviable querer hacer cumplir las leyes, porque cuando las leyes son injustas y las leyes están mal diseñadas, porque eso no es un sistema realmente armonioso diseñado, si usted las quiere hacer cumplir, el sistema entra en tensión. Imagínese ahora que hemos subido por lo menos 10 puntos más de presión impositiva. Entonces yo creo que no hacía falta esperar a este momento. Hace muchos años que el sistema impositivo argentino viene dando manotazos por todos lados y lo vemos en las facturas de electricidad. Yo, sin embargo, quiero seguir con la línea de hoy. Yo verdaderamente he saludado y he celebrado las medidas de la provincia de Buenos Aires de empezar a
a desactivar eso. Recuerden que la provincia de Buenos Aires tiene un problema bastante intenso porque en la época del gobernador Armendáriz, perdió muchos puntos de coparticipación, que fueron virtualmente solo durante un pequeño tramo, compensados en parte además, y con una solución que no era institucional como el Fondo del Conurbano. Y eso hizo que la provincia de Buenos Aires, ante la desesperación por poder mantenerse a flote financieramente, fuera no solamente metiendo a la provincia, sino habilitando que los municipios metieran cosas. Exacto. Y hoy verdaderamente la situación era escandalosa. Yo creo que no sé si amerita repetir para la audiencia ahora lo que ya en los últimos días se ha discutido mucho, pero a mí me parece que esos 3.000 millones como un primer paso que se anunciaron ayer, más los 1.500 millones que anunció hoy el jefe de gobierno de la ciudad, son un muy buen primer gesto. ¿Para qué? Para que el resto de las jurisdicciones tengan que acompañar. Porque quiero que quede claro una cosa para los números. El gasto público argentino, considerando todo, es más o menos lo podemos redondear en 5 millones de pesos, es decir, 5 billones. Esto son 4.500 millones de pesos, que es muy saludable, pero es 0,00... Muy lejos del total, ¿no? Claro. Entonces, bueno, no, lo que simplemente quiero sintetizar, hace falta que lo acompañen otras jurisdicciones para que la reducción sea más sustancial. Claro, otras jurisdicciones dicen que no lo pueden llevar adelante porque los impuestos no son los que tienen la ciudad, en pequeña medida, 4 o 5%, y la provincia un poco más elevadamente, y ya lo anunció la gobernadora Vidal. Les pido un instante para hablar sobre lo que pasó hoy en la ciudad y les quiero pedir su opinión sobre esta cuestión y sobre lo que es el tema federal, ¿no? ¿Qué va a pasar con el resto de las provincias? Tengo en línea a Felipe Miguel, que es el jefe de gabinete de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo le va? Buenas noches, ¿cómo está usted? Hola, ¿nos escucha? Bueno, no lo estamos escuchando nosotros aquí. Vamos a ver si podemos retomar la comunicación, a ver si está por allí el jefe de gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, Felipe Miguel. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Ahora sí nos escuchamos. ¿Cómo le va? Bueno, estábamos aquí ya contando en realidad el anuncio realizado por el jefe de gobierno porteño hoy. ¿Cuánto va a significar para la ciudad lo que tal vez perderá en esos puntos que se cobraba en términos de impuestos en las facturas de gas y de agua? El hecho de haber decidido quitar esos impuestos de la factura de los porteños. Bueno, ese monto va a representar aproximadamente, va a depender de cuánto sea el consumo a lo largo de estos meses, pero va a representar aproximadamente unos 1.200 millones de pesos, que se suman a los 2.000 millones de pesos que ya la ciudad, cuando se hizo el consenso fiscal, había decidido en reducción a los ingresos brutos y que ya corren para este año y que a lo largo de los próximos 4 años van a sumar más de 17.000 millones de pesos. Este es el esfuerzo que decidió la ciudad hacer en conjunto con otras provincias, pero que el esfuerzo de la ciudad realmente fue muy importante, representa cerca del 10% de los ingresos totales para la ciudad. Claro. Acompañando el pedido del presidente Macri y del gobierno nacional en este esfuerzo de reducir impuestos. Una más que tiene que ver con una cuestión más operativa. Hoy anunciaba también el jefe de gobierno porteño el hecho de la entrega de manera gratuita de las lamparitas LED para las familias que así lo soliciten. ¿Ya está pensado cómo se va a llevar adelante, cómo se va a desarrollar esta entrega para que sea, imagino, también justo para aquellos que a lo mejor no tienen el acceso y la posibilidad de comprarlas? Sí, lo importante del anuncio en relación con la baja de ingresos brutos que recién decíamos cuánto significa para la ciudad, es que eso es una baja sobre el impuesto, que era el único impuesto que todavía quedaba de la ciudad en los servicios públicos de gas y de agua, que se elimina al 100% para este año, y eso tiene un impacto directo en la boleta que van a recibir los vecinos de Buenos Aires. Así es. Junto con eso, lo que hemos decidido es hacer llevar adelante una iniciativa que promueva el recambio tecnológico en materia de iluminación y que va a tener un impacto que puede ser muy grande en muchos casos, porque para aquellos hogares que transformen en su totalidad la iluminación que hoy tiene, la iluminación tradicional, la iluminación LED, puede representar hasta un 15% del consumo, una reducción del 15% del consumo. Eso va directo a la boleta, puede representar hasta un 15% menos para pagar en la boleta de luz.
Bien, y supongo que vamos a conocer la parte operativa en algunos días nada más, cuando todo esto ya esté en funcionamiento. Gracias por este ratito de conversación con nosotros para explicar estos dos puntos centrales del anuncio de hoy del jefe de gobierno porteño. No, muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches, le mando un abrazo. Bueno, allí estaban estos dos anuncios y decíamos, provincia de Buenos Aires, ciudad de Buenos Aires. ¿Qué pasa con el resto del país? ¿Qué pasa con nuestro país federal? ¿Se puede hacer lo mismo en el resto de las provincias? Bueno, en primer lugar, yo, si bien es interesante y obviamente que celebramos el gesto y la acción de reducir impuestos en un país que tiene tantos impuestos como Argentina, no quiero, en realidad quiero correr el foco de la discusión porque el problema de las tarifas y digamos el malestar social generado por el aumento de tarifas no es un problema de impuestos. Los impuestos, cuando vos analizás las distintas provincias, nosotros hicimos un análisis bastante exhaustivo de la zona del AMBA y de la provincia de Entre Ríos para tomar una del interior, digamos, y hacer las diferencias. Los impuestos son los mismos que había en el año 2000, 2001, 2002, es decir, en el año previo a que comienza la intervención en el mercado energético. Ajá. Entonces, estos aumentos que de repente la gente siente entre el año 2015 y hoy, que han salido muchos números en los diarios en estos días, responden a que el gobierno está llevando a cabo un proceso de normalización tarifaria en el cual está quitando subsidios y pagándole a la generación y a la distribución de energía, que son los segmentos de las empresas que producen y llevan la energía hasta los hogares, en el caso de la electricidad, pero también del gas y del agua, pagándoles lo que corresponde en términos de costos para que exista la oferta, digamos, para que podamos volver a producir. Entonces, porque también se corre el riesgo de que se haga mucho hincapié en el tema de los impuestos y la gente piense que van a volver los valores a lo que eran antes y no. No van a tener algún efecto. Los aumentos va a haber un efecto marginal y la gente va a sentir que va a pagar un poco menos por la reducción de impuestos, pero el gran aumento de tarifario es porque entre el año 2002 y el año 2015 la inflación acumuló un aumento del 1.300%. El costo de generar energía eléctrica tuvo un aumento acumulado del 2.300% y la boleta de electricidad en la ciudad de Buenos Aires y en los partidos del conurbano había aumentado un 15%. Y en Entre Ríos, por ejemplo, en Paraná, había aumentado 300%. Entonces, cualquier comparación con cualquier otro precio de la economía había quedado tremendamente atrasado. Ese es el foco principal. Miguel, ¿este aumento de tarifas era necesario? ¿Se podía hacer de otra manera? ¿Tenía que ser así como se llevó adelante? Mira, que era necesario está fuera de discusión. La implementación de cambios tan dramáticos y difíciles no le gusta a nadie, nunca. Nadie nunca va a estar conforme de la manera que lo hagan, sea como sea. Con lo cual, la tarea que enfrentaba Aranguren directamente era titánica. Me parece que lo ha hecho bastante bien, con todas las críticas que han salido, pero que los efectos prácticos se está sucediendo. Es fuera de discusión que si hay algo en lo que el gobierno no ha sido gradualista, ha sido con este tema. Pero déjame hablar un segundo de lo que decía Felipe Miguel recién, que me parece lo más importante de toda esta discusión. Generar incentivos a través del precio. Lo único que no me gustó es que van a regalar las bombitas, por el amor de Dios. Borremos la palabra gratuito del diccionario, porque no hay nada gratuito. En vez donde dice gratuito, pongamos gratuito es aquello que lo paga otro y que lo recibe una persona que no pagó por eso. Efectivamente, uno tiene que generar los incentivos para que la gente consuma menos. Entonces aparecen algunos ideólogos que dicen, no, hay que enseñarle a la gente. No hay que enseñarle nada. Usted ponga el precio y cuando vea que es caro, la gente reacciona. Y reacciona el que es analfabeto como el tipo que tiene un doctorado. En este caso no deja de ser también un guiño político a la hora de pensar en aquellos que tal vez van a decir, bueno, el gobierno también me está brindando la posibilidad de tener... Pero es un guiño político también, pero no solamente pero si van a dar LEDs, véndansela al costo, pero que alguien pague, que valore lo que está recibiendo. Y efectivamente, a través del precio, mira, si hay que decir algo desde el punto de vista de la crítica a la era anterior, a la era K, yo tengo dos. La primera es que duplicaron el tamaño del Estado como proporción del PBI de 22 cuando llegó Néstor Kirchner a 44 cuando se fue Cristina. Básico. Pero la gente cuando le dicen hay que bajar el gasto no entiende. Ahora cuando le decís hay que bajar los impuestos sí lo entiende. No parece que le cuesta mucho hacer el link. Pero no importa. Y lo segundo de todo esto es que intervinieron todos los mercados que había. Cuando vos intervenís un mercado, lo que haces es que destruís la información que transfiere y transmite un precio. Cuando vos a alguien le decís que algo es muy barato, lo que estás transmitiendo es que abunda ese recurso. Cuando vos decís que el gas y la luz es barato, indefectiblemente vas a tener un consumo más allá de lo deseable, porque simplemente la gente reacciona. Y esto más allá de que sea argentino, neozelandés, chileno, alemán, da lo mismo. Es un ser humano que reacciona ante un precio.
Cuando vos le empezás a mostrar la información que contiene un precio que no está distorsionada, que refleja verdaderamente las condiciones de oferta y de demanda, generas un cambio en la conducta. Y el cambio en la conducta es lo que estamos discutiendo todos. Bueno, vamos a poner paneles solares, vamos a usar LED, vamos a ver cómo sustituimos un consumo y lo racionalizamos. Eso es lo más importante de todo lo que está pasando para mí. Una pregunta para toda la mesa. Cuando uno escucha noticias como la de hoy, ¿no? Vamos a bajar los impuestos y automáticamente atrás viene vamos a regalar los LEDs. Uno se pregunta si en toda esta fiesta tributaria de los últimos años, además de malacostumbrarnos a nosotros, no se malacostumbraron los distintos estados de Argentina. No, es que sin duda fue así. Sin duda que yo creo que esto ya pasó antes en Argentina. Los estados subnacionales, lo que sería, bueno, los subnacionales, todo lo que no es la nación, precisamente, digamos, son los que tienen el gasto más inflexible y una vez que lo suben, después no pueden retroceder. Y bueno, ha tenido que ocurrir en otros momentos de la historia argentina crisis, que entiendo que es lo que se busca ahora que no ocurra. De todas maneras, seguirse lamentando que el gobierno anterior subió de esa forma el gasto público, indudablemente es una realidad que no se puede negar, pero hay que salir de alguna manera. Y yo creo que no hay manera de salir que no sea logrando que la economía reaccione. La economía no va a reaccionar si no bajamos impuestos. Yo hoy decía a unos colegas de ustedes el caso de la Sota. Yo recuerdo haberlo, en esa época yo estaba en Córdoba y prometió una rebaja de impuestos del 30% en una provincia que el gobernador anterior se había tenido que ir porque estaba en llamas, porque no podía pagar los gastos. Es una situación fiscal desesperante. Pero eso hizo reaccionar, lo asumió con eso, lo ganó la elección, asumió, lo cumplió. Y yo lo que quiero es animar realmente al gobierno a seguir por el camino que anunció. Yo no me doy cuenta, digamos, creo que la cuenta la hice, se los mostré. Sí. Es marginal en términos del problema que tenemos de presión impositiva, pero es una muy buena señal. Entonces yo quiero animar, así como el gobierno se animó a sacar... Mire, escúchenme, el gobierno asume, y yo creo que no tenían una semana de reservas en el Banco Central ni para pagar viáticos de alguna misión que había que ir a Washington. Sin embargo, sacan el cepo en una situación de déficit fiscal más grave que la de ahora, y el gobierno se anima con audacia a bajar retenciones, que eran fundamentales. Muchas retenciones bajó. Entonces digo, me parece que en otra etapa el gobierno se puede animar y esa bomba hay que desactivarla. Ahora, cuando uno hace una mirada un poquitito hacia atrás, digo, y también le pregunto a ustedes respecto de esto. Decía Montoya, hay que bajar los impuestos, hay que animarse, el gobierno tiene que animarse. Hubo una reforma impositiva hace meses nada más. Y la reforma impositiva, gran reforma impositiva. No hubo nada. La ley enviada. No, pero se sumaron impuestos. Esa es tu interpretación. La reforma esa no fue nada. Porque... Pero se sumaron impuestos, digamos. Contrariamente a lo que recién estaba diciendo Montoya respecto de hay que bajar impuestos. La reforma impositiva del año pasado fue una puesta en escena. No fue nada. Fue cambiar cosas de lugar, promesas de bajas futuras. Eso no reacciona a nada. Yo creo que Montoya tiene un gran punto. Vayamos a lo que está pasando en el principal país del mundo, que es los Estados Unidos. Trump ha hecho la reforma impositiva más grande de la historia y está haciendo un shock de oferta monumental, que va a atraer capitales estadounidenses. Mira lo que decía Obama. Si ustedes quieren repatriar la plata que tienen afuera, van a tener que pagar el 35%. ¿Cuánto repatriaban? 0. Y Trump dice, mira, el 35 de 0 es mucho menos que el 10% de algo, así que yo le voy a cobrar el 10%. ¿Sabes qué? Hacen fila para entrar a Estados Unidos. Ahora, si vos tenés déficit fiscal porque bajás los impuestos y con eso incentivás la economía, por lo menos tenés una luz al final del túnel. Porque si no, ¿para qué tenés déficit fiscal? ¿Para tomar deuda afuera y pagar sueldo? Pero eso es estar atrapado. Ahora, si vos me decís, me banco el déficit fiscal, pero bajo los impuestos y permito que el sector privado funcione, y acá agrego una cosa, no es solamente la presión fiscal también. Hay una enorme cantidad de trabas de cumplimiento, de compliance, de cosas que hacen imposible cualquier tarea. El que esté vamos a decir, en el rubro que sea, sabe de la cantidad de regulaciones sencillamente ridículas que tiene que cumplir. Yo soy bastante amigo de una persona que transporta cerdos. Una persona que transporta cerdos necesita tener en el camión, escuchá bien, 23 permisos distintos para sacar el cerdo. 23 permisos para distintos. Para circular en diferentes lugares de la provincia de Buenos Aires, porque cada lugar tiene su... Entonces, el tipo, en lugar de trabajar, malgasta el 65% de su tiempo en hacer todo tipo de malabares
¿Para qué? Para poder hacer lo que tiene que hacer, que es trabajar. Entonces, fíjate, es tanto impuestos como bajar la ridícula carga, vamos a decir, regulatoria que hay, que tienen tantas cosas que, como tenés empleados públicos que no tienen nada que hacer, el empleado público que sobra, más vale que se quede en la casa, que esté trabajando, porque cuando está trabajando, ¿su trabajo en qué consiste? En ver cómo idea cosas que lo único que hace terminan jorobando al sector privado. ¿Qué dice? Lo veo ahí como escuchando atentamente. Comparto algunas cosas. Quizás no soy tan extremista con la reforma que se ha comenzado a desarrollar, porque tiene un plazo de ejecución total de 5 años. En total, entre lo que el gobierno sacó de retenciones al principio, lo que bajó de ganancias y lo que va a reducir cuando esta reforma esté culminada, son 5 puntos del PBI aproximadamente. Se sumaron algunos otros impuestos, pero cuando es lo que van a recaudar, no llegan a compensar esa cantidad. Hay que entender que el gobierno tenía el segundo déficit más alto de la historia económica argentina, con una inflación del 25-30% durante 10 años. O sea, la situación para hacer una reforma fiscal profunda y rápida como el que está haciendo Trump en un país con las debilidades fiscales que tiene Argentina, yo creo que no era viable hacerlo de esa manera. Y además son muy interesantes algunos cambios. Por ejemplo, a mí me parece muy interesante el cambio que se hizo, que se está implementando gradualmente en la reducción de los impuestos sobre el trabajo, que pone un mínimo no imponible sobre el cual una persona que quiera contratar a un empleado por un sueldo mensual de 12.000 pesos paga 0% de cargas y contribuciones. O sea, 0% de impuestos al trabajo por un sueldo de 12.000 pesos. Y a partir de ahí, por ejemplo, si tenés un sueldo de 20.000, se paga sobre la diferencia. Eso es lo que hace un mínimo no imponible. Eso lo que genera es bajarle los costos a la generación de trabajo y apuntado particularmente a la generación de trabajo de menor salario, que es la que tiene un porcentaje de mayor trabajo negro hoy en la actualidad, digamos. Discúlpame, ¿puedo hacer un comentario? A ver, diga. Está bien, pero fíjate, la quita de retenciones a la soja, ya en el segundo año le fallaron. Sí, pero ahora volvió. A partir de enero está bajando fíjate, de nuevo. Vos hablás de la proyección que van a terminar las empresas pagando 15% en el año 5. Fantástico. O 25, ¿no? De 35 a 25. Sí. Bueno, el experimento reciente no promete mucho. El primer año le iba a decir, te vamos a ir bajando 5% por año, y ya el segundo año, mirá, ¿sabes qué? En realidad tenemos un problema. Y bueno, viejo, estamos siempre con la misma historia. Cuando se trata de bajar impuestos, estamos siempre con la misma historia. Claro. En 2016 hubo un terremoto en Ecuador y subieron el IVA del 11 al 14 por un breve tiempo para recuperar y casi prenden fuego el país. Y del 11% al 14%. Y uno viene a la Argentina ese 21%, cuando yo era chico lo subieron a 18%, después lo subieron a 21% y siempre era momentáneo. Y empezó en 13%. Bueno, ¿los políticos se escuchan cuando va uno y dice, no. Mira, yo haría, me parece que una buena idea para la clase, para los futuros dirigentes sería hacer una suerte, como tienen algunas grandes compañías, alguna suerte de trayectoria interna, donde antes de llegar a cualquier área de política, primero pasen para recaudar impuestos. Porque yo te aseguro que cuando vos aprendés lo que es cobrarle la plata a la gente y que te agarren en la puerta de la oficina, en la cola del supermercado, todo, y te digan, vos me cobrás y qué hacen con la plata, me parece que después cuando van del otro lado tendrían más cuidado en cómo gastarla, ¿no? De hecho, hay una cosa que yo sé que pone nerviosos a muchos de los oficialistas, pero es como una contribución. Hay que tener cuidado incluso con los rubros de obra pública, porque nosotros estamos con un problema de déficit gemelos. Esto significa que nos hemos pasado toda la noche hablando de gasto público, pero cuidado que nuestra economía está en rojo también en la balanza, en la parte comercial. Entonces, tenemos problemas de competitividad. El dólar además está usando ancla para la inflación. No podés dejarlo correr al dólar para disimular eso. Esto significa que tenemos que trabajar sobre los costos internos, las regulaciones. La verdad que comparto absolutamente, digamos, Estado demasiado grande. Están buscando a ver a quién joderle la vida para justificar el puesto de trabajo que tienen. Y eso me parece que serían... yo creo que estamos en un problema realmente serio porque, y si queremos cambiar la historia, que este Estado no se achique de una manera traumática, necesitamos salir, que la economía absorba esas LEVAC que están
neutralizando, Claro, digamos. claro. Sí, y que también absorba al mercado laboral, o sea, que uno se sienta tentado a irse al mercado y privado. además que te vaya absorbiendo muchos de los subsidios que estás teniendo. Hoy salió una noticia, yo había estado en Finlandia hace 3 o 4 años atrás, me llamó la atención el clima de cambio en ese estado de bienestar que tiene. Hoy salió una noticia donde Finlandia, un programa que tiene para universalizar prestaciones gratuitas, o sea, concretamente una especie de AUH que tenían, lo dan de baja porque realmente no lo pueden sostener. Entonces digo, nosotros a veces, o lo mismo el impuesto a las ganancias, en Noruega hubo una reforma fiscal el año 2015-2016, de 35 bajó al 22. Ese mismo año en Argentina se lanzó la idea de subirlo al 40, la alícuota, y la dejaron en 35. Entonces nosotros estamos perdidos en muchos temas. Y yo sugiero, si estamos con esa idea de que hay que ver qué cable empezamos a cortar, Lorena, empecemos bajando, sugiero, un impuesto que va a generar problemas, pero que empieza a hacer andar la economía. ¿Qué es cuál? El impuesto al gasoil. El impuesto al gasoil. Porque la producción, la logística, va a haber una rebaja importante de costos. ¿Y cuánto le puede significar al Estado dejar de percibir el impuesto al gasoil que hoy está cobrando y que cobra hace un largo tiempo? El Estado, bueno, van a hacer yo pienso que se podría hacer por tramos, pero mucho un primer tramo debería... Cheque. Claro, mucho menos que el impuesto al cheque. Es otra de las cosas de provisorio para siempre, 20.000 millones de pesos, el impuesto al cheque, ¿sabes lo malo del impuesto al cheque? Recauda primero IVA, después ganancias, después impuesto al cheque. Claro. El tercero que más recauda es impuesto al cheque. Gasoil, el señor seguro sabe más que yo, pero el impuesto a los combustibles, si no me equivoco, está quinto o sexto. Sí. Y tanto que se habla de las retenciones, la gente no conoce las magnitudes. Las retenciones a la soja, a la minería, no son lo que mueve la aguja. No es lo que mueve la aguja. Y después, los políticos tienen ideas que a veces, realmente, para preguntarle, dígame, señor, ¿usted sumó? Hizo una suma y una resta y no la hacen. Quiero ponerle impuesto al juego, quiero ponerle impuesto a la renta financiera. Gran estupidez. 4.000 millones de pesos recaudan con la renta financiera y espantan ahorro. Eso ¿sabes qué? Eso es demagogia de una clase política que no se toma el trabajo de sumar y restar. Más que no se toma el trabajo, no le interesa en lo más mínimo y lo único que trata es de captar votos. Estamos sobre el final, pero no quiero dejar pasar el momento para preguntarle a Matías respecto del estudio realizado sobre la cuestión tarifaria, que es la que nos ha convocado en el día de hoy. ¿Cómo encontraron ustedes el tema de lo que estamos pagando respecto de las tarifas y el costo de esos mismos insumos, digo, del gas, de la electricidad, etcétera? Sí, bien. El estudio está centrado exclusivamente en lo que es la tarifa de energía eléctrica. Y nosotros lo que encontramos ahí, como les decía recién, es que por este congelamiento de precios y de tarifas que se hizo a partir del año 2002, en el año 2015 el usuario terminó pagando solamente el 15% del costo de generación de la electricidad. A partir de ahí, con el cambio de gobierno y con Aranguren en el Ministerio de Energía, se empiezan a actualizar las tarifas y hoy estamos en una situación en la que el usuario se hace cargo, digamos, del 75% del costo de generación. Es decir, que gran parte del camino ya está hecho, pero todavía queda pendiente algún ajuste que yo supongo que va a ser para fin de este año o principios del año que viene. Una última. ¿Qué hacemos con las pymes o con los que quedan, como se suele decir, fuera del sistema? Con la ley de emprendedores fue mala. ¿Sabés lo que tenés? Cero impuestos. Cero impuestos. Usted emprende, cero impuestos. Hasta que tiene 10 empleados... No que no funcionó, no lo hicieron. Usted es emprendedor, cero impuestos hasta que tiene 10 empleados o hasta que factura 10 millones de pesos. Pero no, empezaron con inventos que lo único que hicieron fue desgravar a los que iban a invertir. El tipo que hizo eso no tiene la menor idea de cómo funciona una empresa. Santiago. Me parece que queda poco para agregar ahí, ¿no? Yo creo, sí, indudablemente, esto que hablábamos recién, muchas veces las pymes también cumplen un papel en distribución, en logística, en producción, tanto urbana como rural. Insisto en el tema de lo básico que les alivia la vida. Si nosotros no queremos que un señor o una señora vayan con una 4x4 gasolera a comprar al supermercado en la ciudad, pongámosle un impuesto importante cuando la compra 0 kilómetros, pero liberemos de impuestos o bajemos los impuestos para abaratar los insumos de la producción. Yo creo que las pymes ahí rápidamente van a tomar oxígeno. Gracias a los tres por haber venido, un placer haberlos tenido. Muchas gracias.